Sing grace, how sweet that sound, oh, that saved, well, a wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace. Por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 22, y como sea costumbre de la iglesia, vamos a leer algunos versos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Éxodo capítulo 22, versos 21 al 24. Y damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Así dulcecita, tome su asiento. Yo vine a terminar mi educación más o menos a los 38, 40 años, aunque estoy en el Evangelio desde el año 76, 77, pero la prédica de esos años en las iglesias evangélicas, dentro de la Bautista también, que conversábamos con nuestro pastor, la prédica de esos años era: ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué prepararse tanto? ¿Para qué quieres casa? ¿Para qué quieres auto? ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué quieres esto, lo otro? Si el Señor viene y todo lo que tenga le va a quedar al anticristo. Así creció nuestra generación. Yo le llamo la generación del rapto. Y como se nos enseñaba que Cristo venía, no había mucha preocupación de prepararse, no había mucha preocupación de educarse. Entonces, vivíamos un evangelio más de susto, de temor que el Señor viniera y no estuviéramos preparados. Entonces, como no era necesario educarse tanto, yo, como muchos jóvenes de mi edad, nos salimos de la escuela, y yo salí con 8º año básico, y alguna oportunidad se me ocurrió empezar a ordenar a los jóvenes de la iglesia que volvieran a terminar sus estudios. Y un joven me dijo: ahora está para ser evangélico, tengo que tener 4º medio. Yo le dije: falta te va a hacer mañana. Y la mayoría volvió, terminó sus estudios, algunos estudiaron unas carreras. Y después me pasó algo parecido que a su pastor, que los jóvenes empezaron: ya pues pastor, y usted nos mandó a estudiar a nosotros, y usted cuándo va a ir, y cuándo va a terminar su enseñanza, cuándo va a terminar su estudio. Al final molestaron tanto que se me ocurrió volver a la escuela. Ya en el Evangelio uno sufre transformaciones extraordinarias que las va viendo en el paso del tiempo. Amén, gloria a Dios. Porque yo en la escuela, de verdad, hermano, terriblemente flojo, terriblemente flojo. Cuando fui a buscar mi certificado para volver a la escuela, y estudié en una escuela de adultos de día, porque no podía abandonar la iglesia en las noches. Entonces,
Cuando volví a la escuela fui a buscar mi certificado a la antigua escuela después de 28 años de no haber estudiado y tenía en matemática un 3,8. Y la señora que me lo entregó me dijo, oye, ¿cómo te pasaron con un 3,8? No sé, le dije yo, esos son milagros que hace Dios nomás. Y fui con eso y estando allí en la escuela, ya en cuarto medio, empezaron, como es habitual en la escuela, de la universidad de ir a hacer ofertas para entusiasmar a los alumnos y que sigan estudiando. Y yo, de verdad, en matemáticas, hermanos, para mí 2 más 2 son 5. Entonces, la única forma de salvar matemáticas era cuando el profesor hacía un ejercicio y decía un 7 al que lo haga. Yo me paraba al tiro porque si la ayuntaba, y a veces no le ayuntaba nada, y decía, hazlo por un 6, y por un 5, y por un 4. Y cuando ya llegaba al 4 y no le ayuntaba, anda a sentarte, no sabía nada. Así pude sacar la enseñanza media. Pero tenía una profesora jefa que mucho más joven que yo, y me dijo, tú no sirves para estudiar carreras de ingeniería. Tienes que estudiar carreras que son de lápiz y pizarrón. Y ahí se meten todas estas carreras como derecho, estas carreras que son más de lectura. Así que me puse a estudiar derecho. Tengo una carrera congelada hace casi 3 años por el fallecimiento de mi primera esposa. Por eso el Señor la bendijo a ella casándose conmigo. Dice los hermanos. Y congelé mi carrera porque es muy difícil estudiar después de quedar solo. Además, con el matrimonio no tuvimos hijos. Y estábamos en una clase, me explico, ¿verdad? Estoy contando mi experiencia para que si alguien quiere escribir mi vida. Estábamos en una clase de ciencias políticas y el profesor se le ocurrió cortar la clase como a los 15 minutos y dijo, tienen 30 minutos para hacer un análisis de cuáles son las naciones más peligrosas para vivir en el mundo. Así que corriendo a la biblioteca, buscando libros, esos grupos que hacen en las clases, en la sala de clase de 3, 4, 5 personas, y dijo, tienen que tenerme a lo menos 10 naciones, estoy hablando de 2, 3 años atrás, no hace mucho, tienen que tener a lo menos 10 naciones que son las más peligrosas para vivir ahora en este tiempo. Y tengo que confesar que para mí fue una sorpresa muy impresionante, porque para medir la seguridad de una nación se consideran varios factores, como por ejemplo el nivel de delincuencia que tanto se habla hoy día en las noticias. Se mide también el nivel de pobreza, porque se dice que la pobreza arrastra a la delincuencia. Los niveles de drogadicción, los niveles de tráfico, las estructuras familiares, que nosotros, por principios bíblicos, entendemos que la familia se compone de un papá, una mamá y los hijos. Pero para la ley hay otros tipos de familias. Hay familia monoparental, que son las familias que las administra solo el papá o solo la mamá, generalmente la mamá que es la que queda sola con los hijos. Hay familias extendidas donde se incluyen los primos, los abuelitos, los hermanastros, y ahora hay otros tipos de familia, como usted sabe, por esto del ABP, Asociación de Vida en Pareja. Todas esas cosas se van midiendo para ir sabiendo si una nación presta o no presta seguridad a sus habitantes. Se mide también ahí cómo se comporta la gente en la de la nación con la gente extranjera, los turistas y las personas que van a otros países en busca de nuevos rumbos. Se mide también la estructura y la contingencia política. Es un tema muy amplio. Y para que usted quede tranquilo, Chile está dentro de los 27 mejores países para vivir, entre los más seguros. Se dice que Chile es el 4º país menos corrupto del mundo, con una policía, imagínense cómo está el resto. O sea, cuando esto lo suban a YouTube y tener que andar arrancando por ahí.
se mide también, amados, la forma en que se estructura todo el aparato gubernamental y social dentro de las naciones. Y dentro de eso se analiza y se estudia las instituciones como carabineros, investigaciones, hospitales, todo eso entra dentro de una gama que fue el trabajo que el profesor nos dio, que más encima era un profesor mexicano. Y dentro de África, naciones como Sudán, Somalia, Eritrea, son naciones donde a diario no mueren menos de 100, 120 personas, diarios. Para los que tienen o ven internet de repente pueden buscar, y a diario hay cadáveres en las calles de niños, adultos, jóvenes, ancianos, de las Naciones Unidas que mandan alimentos para las naciones pobres en África, y esos alimentos los toman los guerrilleros, a veces los mismos gobiernos terroristas, y los cambian por armas para apoderarse de las naciones y hacer guerra y conquistar sus pueblos. En África son las naciones más poderosas en cuanto al peligro para vivir. Hay una película que se llama La caída del halcón negro. Ahí le va a reflejar la realidad de las naciones que le estoy nombrando en África. Un poco más tranquilo es en Europa, donde el peligro más grande, más abierto se da en naciones como España, Grecia, que está entre Europa y Asia. Y acá en Latinoamérica tenemos naciones como Guatemala, Honduras, y ahora que se subió a la palestra el caso de Venezuela, se han transformado en las naciones más peligrosas para vivir. Nuestro país en Latinoamérica ocupa el segundo lugar entre los países más pasivos y más seguros, más tranquilos para vivir. Dios les bendiga. Frente a eso, amados, se ha ido viendo qué presta una nación para el progreso y para la proyección de las futuras generaciones. Aquí me voy a quemar, pero la deuda externa que tiene Chile se arrastra desde años inmemorables, comenzando desde O'Higgins. Y hoy día la deuda externa del país ha subido al 47%. Mucho, en todo caso, para lo que produce un país. Y el objetivo de eso es porque todas las Naciones Unidas tienen un ranking, que es un ranking que van midiendo las naciones una por la estabilidad social, la estabilidad política, y frente a esta estabilidad social se va viendo la cantidad de gente que abandona sus países para ir a buscar futuro a otros países. Y se ha llegado a considerar que las naciones latinoamericanas, y especialmente estos países que le he nombrado como Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras, son los países que más inmigrantes tiene. Y acá nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, usted va a Antofagasta, Copiapó, Iquique, todos esos lugares, Arica, hay una enorme cantidad de gente colombiana, peruana, boliviana, que lentamente se han venido integrando al país legal e ilegalmente. Se estima que en Chile solamente los que han regularizado su situación, el porcentaje de inmigrantes que ha llegado a nuestro país supera el 47%. Esto respecto a las cantidades del año 2000. Para nosotros esto parece ser muy normal, pero cuando usted va analizando los cambios que ha tenido el país, porque nosotros, esta generación, a la iglesia presente, al país donde nos ha tocado vivir, lo vemos como si fuera algo muy normal, muy natural. Pero nosotros que vivimos en San Bernardo, lo digo con mucho respeto, pero no hay pasaje donde de repente vamos pasando y aparece 3, 4, 5, un grupito de negritos. La gran mayoría haitianos, pero hay dominicanos también.
Entonces se ha llegado a estimar que la inmigración de las gentes, de las personas que viajan de un país a otro en busca de otros horizontes, depende del lugar es donde ellos se van a desarrollar y donde ellos van a desarrollar toda la cultura que ellos traen. Por ejemplo, esto es cosa que usted vea, ahora estamos en julio, agosto, septiembre, en 2 meses más, y se pare en alguna calle de repente y vaya viendo cuántos vehículos en nuestro país, en nuestras calles, tienen banderas chilenas. Estimativamente, estadísticamente se dice que la tradición, el patriotismo de la gente en Chile ha decaído y por eso en las escuelas a los niños hoy les están enseñando el himno nacional. Antes se cantaba solo los lunes, ahora al niño se le enseña valores patrios, porque eso fue decayendo. ¿Me estoy explicando? Cuando usted va al 18, 19 de septiembre y va al Parque O'Higgins, que son las fondas que quedan, cada 100 reggaetón, cada 100 hip hop, todas esas cosas así, por loco, que para los muchachos es moda, es forma de vivir, es cultura. Pero lo que menos escuchamos y lo que menos se ve es que la gente baile cueca. Se han ido perdiendo las empanadas. Ahí sí que no estoy de acuerdo. Se han ido perdiendo las empanadas, se han ido perdiendo los valores patrios. Ya casi nadie juega al trompo. Son pocos los niños que hoy juegan al volantín. Se ha ido perdiendo el juego de las canicas. Se ha ido perdiendo todo esto que formaba parte de la estructura de lo que era la tradición de un país. Y eso es porque la gente que ingresa a un país, ellos traen su cultura y traen su costumbre. Y para nosotros, si bien esto parece normal, cuando una nación va perdiendo su estructura, cuando va perdiendo su tradición, cuando va perdiendo sus valores patrios, la nación tiene 25 años plazo para caer. Y recuperar una nación se necesitan mínimo 80, 90 años, mínimo. Y el problema es que no hay un sistema económico en el mundo que permita la restauración de los valores patrios de una nación, porque cuando se pierden los valores patrios, usted ve que ahora es ley poner bandera en las casas, ahora es ley poner bandera en las instituciones, ahora es ley. Antes era por el valor que la gente le daba a su país, pero como esto ha venido decayendo al paso de los años y se ha ido perdiendo la estructura, lentamente esto se ha tenido que ir transformando en una ley y obligar a la gente a que ponga bandera, que ponga un escudo, que cante su himno nacional, que en las escuelas se le enseñe a los niños los valores patrios, que se le enseñe el valor de la bandera, se le enseñe lo que significa un escudo nacional, que el gran porcentaje de la gente no tiene idea para qué existe un escudo nacional. Dios les bendiga, amados. Gloria a Dios. Esa es la razón que se hace este ranking, para saber cómo las naciones se manejan, porque dependiendo de ese manejo es la proyección que tiene una nación a través del tiempo. Cuando usted mira esto así más a fondo, es una bendición que los extranjeros busquen un país donde vivir. Y la gente cuando abandona su país, lo abandona considerando que la tierra donde va tiene una mejor proyección de vida. En sus terrenos, en sus lugares de nacimiento, ellos no tienen seguridad. Es el temor de cada día estar viviendo, como el caso de la gente en Colombia, como el caso de las naciones en Guatemala, como el caso de las personas en Honduras y en otras naciones, y que ahora se está dando muy abiertamente en Venezuela. La gente tiene miedo de vivir, la gente tiene pánico de vivir, y ese miedo, ese pánico, ha sacado una enorme cantidad de gente de nuestras congregaciones. Dios les bendiga. Si bien es cierto, cuando las personas dejan su nación y van en busca de otros horizontes,
se adaptan a la ley y a la cultura, entre comillas, pero se adaptan a las leyes dentro de esa nación, pero se reconoce que estadísticamente la gente nunca cambia su religión. Ellos no cambian su cultura. Hay un pasaje ahí en el libro de Segunda de Reyes y también en Crónicas, cuando el año 722 a.C. vinieron los asirios, tomaron cautivas a las 10 tribus de Israel, se las llevaron donde estaba el imperio asirio en esa época y trajeron gente de esos lugares a habitar en la tierra de Samaria. Los samaritanos no tienen relación alguna con los judíos y la gente de Samaria seguía a Jehová Dios, pero también seguía sus tradiciones, su cultura, sus costumbres y sus dioses. Y esto generó un problema tan profundo, que cuando Cristo vino al mundo y la mujer samaritana habló con Jesús, la mujer samaritana le dijo al Señor: Señor, dicen que en este monte hay que adorar y ustedes dicen que en el otro monte, ¿dónde entonces tenemos que adorar? Y Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios les bendiga. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesús, ustedes vienen de otras tierras, traen otras ideas, otras costumbres, otra religión, pero acá donde ustedes viven, que territorialmente, geográficamente es el territorio de Israel, esta tierra tiene sus propias culturas, su propia costumbre, su propio Dios, su propia ley, su propia religión, su propia fe, y ustedes no pueden cambiar esas reglas que son las reglas que le dan vida a la sociedad y al mundo entero, porque la salvación viene de los judíos. Esto, amados, es un tema muy complejo, muy delicado, porque nosotros los pastores abrimos el campo y dejamos que la gente se adapte o adapte su idea, su religión, su costumbre al evangelio. Y terminamos prácticamente haciendo que el evangelio se transforme en algo social y no espiritual. Y el evangelio tiene esencia espiritual. Dios es espíritu. Y por eso dice: los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, mi tema social no puede echar abajo la estructura espiritual, porque la estructura espiritual es la que a mí me sostiene y me mantiene pegado al lado de Dios. Y cuando yo pierdo de vista y de horizonte la estructura espiritual que Dios me pone, hago tambalearse la iglesia, porque la iglesia se transforma más bien en un ente social más que en un ser espiritual. Y eso provoca lo que dice el libro de Santiago: de dónde vienen las guerras, los pleitos, de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Yo no quiero que me toquen mi creencia, mi fe, mi religión. Y como voy a ir a la iglesia, me tendrán que aceptar con las mismas culturas, las mismas costumbres, las mismas ideas, la misma religión y la misma fe, porque si no me voy. Entonces la gente termina adaptando el evangelio a su forma de vida, en vez de que la forma de vida de la gente se adapte al evangelio. El evangelio es un sistema de vida. Yo acepté, usted aceptó este sistema de vida. Por lo tanto, yo me tengo que adaptar a este sistema de vida. No es distinto. Perdón, no quiero ofender al católico si lo hubiera, que de eso tenemos mucho que hablar. Pero no puedo estar aquí para adorar a Dios y en la casa prenderle una vela a la Virgen. No puedo. Tengo que separar, tengo que diferenciar, tengo que distinguir, como dicen en derecho, tengo que distinguir. Porque para distinguir yo tengo que tener convicciones claras. Esta es mi fe, esta es mi creencia, estos fueron mis pecados,
De aquí me rescató Dios, de aquí me salvó Dios, de aquí me levantó, no siendo nada y hoy soy distinto. No es porque un mono de yeso haya hecho un cambio en nuestras vidas, sino por lo que Dios ha hecho a través de su palabra y su espíritu en nuestros corazones. Dios les bendiga, amados. Eso ha complicado nuestras iglesias. Yo tengo como 6 negritos. A mí me cuentan entre ellos, no sé por qué. Y ha costado. Además que ellos tienen su cultura, sus costumbres. Buenos para el vudú los hombres. Y eso se acepta en la iglesia cristiana hoy. No se separa, al final nos interesa tener la cantidad y no la calidad. Pero tiene que haber un cambio, una transformación. Tengo que sacarme cosas que están tan arraigadas dentro de nosotros. Y el gran problema, amados, es que los problemas de religión, los problemas de fe, son las cosas inherentes que nosotros traemos desde que somos engendrados en el vientre materno. A las guaguas que ya más o menos tienen un poco de entendimiento, usted les pregunta ¿dónde está el tata Dios? Y los niños como automático apuntan o miran hacia arriba. Es decir, la parte fe, la creencia es algo inherente, intrínseco. Venimos con eso desde que somos engendrados en el vientre materno. Y algo pasa en la infancia, en la inocencia, algo pasa que nos inyectan y nos impregnan de otra fe, de otras creencias, de otras ideas, que nos hace perder la visión, porque Dios nos tiene, según el libro de Job, capítulo 38, desde el vientre materno en nosotros viene el molde adaptado para que conozca y reconozca a Dios como su único Dios y Salvador en su vida. Venimos así desde el principio de la creación. Pero algo pasa en la infancia cuando nos cambian y nos sacan esa idea de Dios y nos meten en otras culturas. Dios les bendiga. Los niños no nacen como se van desarrollando en el futuro, amados. Los niños no nacen alcohólicos. Los niños no nacen delincuentes. Los niños no nacen drogadictos. Algo pasa que en algún momento de su infancia les rompen esa estructura que traen. Respecto a la inmigrancia, amados, a nosotros nos ha tocado en nuestro país este privilegio. Pero usted tiene que entender esto. La gente que inmigra de un país a otro, en Chile, hay que pensar en educación. Hay que pensar en salud. Hay que pensar en trabajo. Esa gente también necesita casa, necesita techo, necesita dignidad, necesita respeto, necesita que se les tome en cuenta y se les trate como seres humanos igual como uno. De alguna manera, nosotros tenemos que inventar una estrategia para impregnarlos de la creencia y de la fe en Cristo. El gran problema de nuestras iglesias evangélicas, esto yo lo veo desde que soy cristiano, si es que me he convertido. El gran problema de nuestra iglesia evangélica es que la gente llega ahí, después los saludamos, Dios les bendiga, lo esperamos la próxima semana, el próximo día de culto, pero no los formamos, no los educamos, no le damos estructura. Entonces la gente sigue guardando su fe, su creencia, su ideología, su virgen, su santo, lo que sea, porque nosotros que estamos dentro del evangelio no nos hemos preocupado de formarle la mentalidad cristiana. Eso es un problema grave dentro de la iglesia. Ahora vea este otro lado. Para nosotros en Latinoamérica esto pasa más o menos fácil. Pero la mayor cantidad de inmigrantes la tenemos en las naciones europeas. Y en las naciones europeas tenemos la gran mayoría de inmigrantes que son islámicos. Yo estoy afanado en esta pelea contra el Islam. Así que si alguien tiene un camello por ahí. Porque este conflicto, amados,
La gente cuando emigra en estos países de África y del Medio Oriente, la gente emigra por las guerras, por las persecuciones, por las torturas. Y la gente cuando emigra abandona su tierra, su casa, su gente. Lo que le ha costado años edificar lo tiene que abandonar de la noche a la mañana, si es que tiene algún interés en seguir conservando su familia y darle futuro a sus hijos. Por eso ellos emigran y caminan kilómetros y kilómetros, atraviesan naciones enteras a pie, y se llevan un bolso con sus cosas, lo justo y necesario, y van comiendo lo que encuentran en el camino, que estadísticamente se reconoce que la gran mayoría de esa gente come animales muertos que encuentra en el desierto. Y la gente va y entran a las naciones europeas, y cuando entran en las naciones europeas la gente busca la forma de hacer vida, salvo ellos nunca abandonan su fe. Para ellos no existe la renuncia a su religión. Hoy nosotros vemos en las iglesias cómo la gente sale y abandona los cultos y se cambia de iglesia. Perdón, espero no meter la chala porque sería la última vez que me van a invitar, pero la gente abandona sus iglesias, anda de iglesia en iglesia, se va para allá, y al final andan errantes, como alguien dijo, ovejas sin pastor, pero por rebelión. Y se dice que en Chile y Brasil, que son los dos países más evangelizados a nivel mundial, tienen la mayor cantidad de hermanos detenidos y descarriados en las calles. Y se reconoce que el crecimiento de la drogadicción, la delincuencia, el aborto y todos los delitos que hoy se ven son gente que son hijos de hermanos que alguna vez estuvieron dentro de nuestras iglesias. A mí me causa admiración que la gente del Islam no abandona su fe y permanecen años, y la guardan en secreto y la conservan en secreto y la practican en secreto, pero cuando llega el momento ellos sacan todo a la luz y no tienen miedo ni temor de nada como tenemos nosotros los occidentales. Las mujeres islámicas se engendran hijos para que se vayan a hacer explotar con la cantidad de gente en los malls, en las micros. Engendran hijos para ellas. La relación de los hijos que se engendran en el occidente en comparación a los hijos que se engendran en las naciones islámicas es de 8 a 2. Acá se engendran 2, allá se engendran 8. Por eso Muammar Gaddafi dijo en las Naciones Unidas el año 1911 frente a todos los estadistas del mundo, dijo: nosotros ya no necesitamos hacer guerra con las naciones. En todas las naciones del mundo tenemos gente de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestra fe, y a la hora que se levante un líder mundial, todos los países del mundo van a tener que ser islámicos, porque para ellos nosotros somos infieles. A mí me asombra la fe de la gente islámica, me sorprende. Y ellos van a pelear por su religión y lo dan todo por su religión. No le piden nada a Dios, le dan. Los cristianos le pedimos todo y no damos nada. Y ahora que está tan de moda la doctrina de la prosperidad, sigamos pidiendo: hermanos, tráeme 100 que el Señor te va a dar 1000. Así es la realidad de la iglesia evangélica hoy. Todos los atentados, y el último que hubo en Francia, son hijos de gente islámica que alguna vez emigró por causa de las guerras, del hambre o la necesidad, y se fueron a las naciones europeas en busca de mejores horizontes. Pero ellos conservaron su fe, su creencia, se mantuvieron secretos en años. Por años y años pasaron 20, 30, 40, 50, 60, 80 años y engendraron hijos y vinieron los nietos. Y esos nietos que hoy han crecido no tienen ningún problema en llenarse de bombas, o como pasó hace poco, se subieron a un camión y matamos 80, 90, 100 personas, 100 muertos a cambio de uno. Ese es el tiempo que le ha tocado vivir a usted. Y esto, amados, recién comienza. Recién empieza.
En Uruguay, hace 3 meses atrás, se nacionalizaron 300.000 islámicos. Chile tiene la colonia árabe más grande del mundo. Y estamos como si no pasa nada. Es el tiempo de despertar. Es el tiempo de crecer. Es el tiempo de conquistar. Es el tiempo de llevar el evangelio. Es el tiempo de restaurar la iglesia. Es el tiempo de restaurar el culto. Es el tiempo de volver a sentir y a vivir al amparo del Dios omnipotente. Es el tiempo de darle vida a la iglesia, porque si no despertamos, todo esto se nos viene encima y no habrá forma de poder restaurar nuestras naciones. Antes de Cristo hubieron 3 guerras entre el Oriente, el Medio Oriente y el Occidente. En Túnez, hoy Túnez, se conocía en ese tiempo como las guerras púnicas, Cartago. Si Roma no hubiera ganado en esas guerras, todas las naciones del mundo tendríamos creencia islámica y la venida de Cristo no habría tenido ningún valor. Gracias a Dios, como lo vi en el dibujo que tiene en la muralla de ahí arriba, mi pastor, esto de los imperios. Gracias a Dios que el último imperio que se levantó fue el Imperio Romano, que fue capaz de hacer la guerra a Cartago, conquistar Cartago, porque de lo contrario hoy día tendrían nuestras mujeres que andar 3 metros atrás con un turbante y nosotros podríamos haberle pegado. Bueno, eso no habría estado de acuerdo, nosotros haberle pegado. Dios les bendiga, amados. Tengo un proyecto en la iglesia. Convertir a estos 6 negritos que llegaron. Y me di plazo, solo para 6, me di plazo 1 año. Porque lo más difícil de sacarle a la gente de aquí adentro es su religión, su creencia, su fe. Son empeñosos, son trabajadores, son responsables. Usted ve que la mayor cantidad en los negocios, las ferias, en La Vega, las construcciones, lo que más hay son negritos trabajando. Y ellos también aportan porque compran y cuando compran pagan impuestos. Gracias por el amén, pero pagan impuestos por lo que ellos consumen. Compran una caja de fósforo, hay un 19% que va a la tesorería. Entonces ellos compran fósforo y aportan con su impuesto también a la tesorería del Estado. Y con eso se sostienen los hospitales, las cárceles, los detectives, los carabineros. Todo eso tiene que ir al fondo y con eso también viven los parlamentarios que este otro año los vamos a echar a todos. Dios les bendiga. Pero la idea es que ellos se adapten y adapten su vida a la forma de vivir el evangelio en nuestra nación. Pero de lo contrario, hasta el pastor va a terminar prendiéndole velitas a sus ídolos. Y vamos a tener que andar como andaban los samaritanos en esa época, adorando a Dios, pero teniendo nuestras propias religiones. Adorando a Dios, pero haciendo nuestras propias promesas a los dioses paganos. Adorar a Dios, pero haciendo lo que sea con nuestras guaguas, porque no nos interesa si nuestros hijos son o no son cristianos. La ciencia médica ha descubierto que lo que le diga el padre o la madre a la guagua en el vientre, eso será esa guagua cuando nazca y cuando crezca. Por eso hoy se preocupan tanto de estos ¿cuánto? Eso que dijo ella. Porque ahí saben al tiro en la ciencia si esta guagua es deseada o no es deseada. Pero para nosotros, a esa guagua debiéramos impregnarle desde el vientre de la madre: tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser ministro del evangelio. Y impregnarlo, tú vas a amar a Dios, tú vas a ser cristiano, tú vas a pelear por el evangelio. Eso tenemos que impregnarlo, porque se reconoce estadísticamente que es mucho más fácil convertir a un niño, un adolescente, un joven, que a nosotros que ya estamos adultos y estamos pasados. Se reconoce porque ellos tienen una mentalidad mucho más abierta que la que tenemos nosotros, que ya se nos han ido pasando los años. Los adultos nos cerramos en una idea y si entendemos bien, si no entendemos bien, si queremos bien, si no queremos bien. Pero el joven aprende y entiende y proyecta su vida de una manera muy distinta a la de nosotros. Por eso, amados, por eso depende de nosotros
el cambio generacional para nuestras iglesias. Termino con esto. Dios les bendiga. Bíblicamente, todas las generaciones que han pasado han dejado una estela, una huella. El 99% de esa estela y de esas huellas es una triste estela de dolor. Y en la gran mayoría de ellos, el abandono de Dios. Si usted analiza el capítulo, verso 23 al 27 del libro de Génesis, se va a encontrar que después que Caín mató a Abel, se supone que se acabaron las generaciones. Pasaron 7 generaciones y en la 7ª generación aparece ahí en el verso 24 y dice: recién los hombres volvieron a invocar el nombre de Jehová. 7, como decía el hermano Gigi Ávila, una generación dura 40 años. Si multiplicamos 7 por 4 son 28. 28. Así dijo el hermano. Más la generación de Set, que es el sustituto de Abel. Son 40 años más, ya tenemos 280, 320. Más la generación de Enos, que es el hijo del sustituto de Abel, tenemos 40 años más. Es decir, estamos hablando de más de 300 años donde la gente perdió la noción de la existencia de Dios. Y ojo, igual seguían adorando, igual seguían haciendo ofrendas, igual seguían haciendo holocaustos, igual seguían nombrando a Dios, pero perdieron la noción de la existencia de Dios. Permítame esto. ¿Cuánta? Sí, sin acusar, sí. ¿Cuánta iglesia ha perdido la noción de la existencia de Dios? Se canta, se ora, se escucha palabra, se ofrenda, se diezma, se escuchan avisos, la gente viene, participa del culto, después se va a su casa y saliendo de la puerta ya se le olvidó todo lo que hizo para Dios. Llega a la casa, lo más importante, televisor. Saben más de las películas que de Cristo. Un piropo para las hermanas. Saben más de comedias que del Evangelio. Ahora, para que las hermanas no me reten ni me peguen a la salida, para los hermanos saben más del fútbol que de Cristo. Sabemos mucho más de las cosas seculares que de las cosas que realmente tienen vida para nosotros. Algún día se van a abrir las nubes y aparecerá el Cordero de Dios. Algún día. Y ese día se sabrá la verdad de quién es quién, cuántos estarán delante de Dios, cuántos se levantarán aún de los sepulcros. Algún día se abrirá la ventana de los cielos y sabremos quién es quién. Hasta ese día podemos hacer lo que bien nos parezca. Pero aquí está escrito en el libro de Corintios que cada uno dará a Dios cuentas de su vida. Por lo tanto, amados, las estadísticas dicen, tápese aquí, pastor. Las estadísticas dicen que de 100 pastores, solo el 18% lee la Biblia. Bueno, con nosotros son 20. Estamos adentro. Y estamos hablando que la leen una vez al mes. El 27% la lee cada 15 días. Y el 38% la lee una vez a la semana. Y de todo este porcentaje, el 73% dice que la Biblia es un libro pasado de moda.
Si yo no soy capaz de creer lo que mi padre dejó aquí, ¿qué estoy haciendo en este púlpito? Escuché a un predicador que le dijeron, fue a comprarse una Biblia. Y le dijeron, porque ahora hay estas versiones bíblicas. ¿Sabe qué me parece extraño? Este es un aviso para terminar. La constitución de nuestro país es una sola. Cada nación tiene la famosa Carta Magna, la constitución. Todos los países la tienen. Un código civil, un código penal. Un código de proceso, un código procesal penal, un código procesal civil, es decir, un código procesal laboral, es decir, tiene el código, tiene la forma en que esto se administra, la forma en que esto funciona y tiene la gente que trabaja en eso. A mí me llama la atención, yo en el celular tengo 17 versiones bíblicas distintas. Eso nomás, pero un aviso. Porque ahora cada uno que sabe algo distinto saca una versión nueva. Y como yo he aprendido varias cosas, voy a sacar la versión pavés también. Se la ofrezco baratita. Por eso tenemos una iglesia tan confundida. Tenemos una iglesia tan turbada que no sabemos qué rumbo tiene y cuál es su norte. Por lo tanto, amados, es tiempo de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Haga estudios, lea. Yo le decía a los hermanos de la iglesia, lean la Biblia, no sean flojos, si no cuesta tanto leer las cosas. Que los hermanos dicen que no entiendo nada, pastor. ¿Cómo va a entender si nunca la lee, hermano? El 100% de la gente piensa que el profeta Jeremías es un profeta que solamente vivió el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías es uno de los profetas más vigentes hoy en día en nuestro país. El profeta Ezequiel es el más vigente que tenemos hoy en día en el mundo. Estos dos profetas manejan todo lo que es el control del mundo y la sociedad hoy, en nuestro pleno siglo XXI. Dos profetas. Todavía le están buscando qué hacía Jeremías en la cisterna. No en la comuna, sino en el hoyo donde lo enterraron. Termino con esto, amados. Me hice un proyecto de evangelizar 6 negritos para que crean en Cristo. Y hay que aprovecharlos ahora que están recién llegando. Porque cuando ellos echen raíces en nuestro país y se mantienen su religión, su cultura y su costumbre, va a ser difícil o casi imposible sacarles sus religiones. Y de eso somos responsables los que estamos dentro de las congregaciones. Si logro ese proyecto, el próximo año tiro otro proyecto que ya va a ser mucho más grande. Pero tengo que preocuparme de la gente que está trayendo Dios a la iglesia hoy. Amados, la gente que llega a los países llega buscando un horizonte, una forma de vida, sacar adelante a sus familias y aproveche que nuestro país es uno de los países más tranquilos, a pesar de lo que se vive, más tranquilos y más seguros para vivir. Tenemos la policía menos corrupta, a pesar de todo. Tenemos los parlamentarios menos corruptos, a pesar de todo. A pesar de todo. Pero somos responsables porque, como dice la palabra, los israelitas fueron extranjeros en la tierra donde ellos vivieron en Egipto. Pero nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba, con Cristo el Señor. Y de ahí no tenemos dónde movernos porque esa es nuestra meta final. Pero aquí tenemos que preocuparnos de la gente que está llegando a nuestro país. Espero que esto sea una bendición. Porque el día de mañana, amados, van a tener mucha gente de otros países en sus iglesias. Pero métale fe, métale evangelio, métale Biblia, métale palabra, métale oración, métale ayuno. Póngale a Dios así en el centro de su corazón y en el centro de su mente. Y como dice Jeremías capítulo 1, verso 17, Jehová nuestro Dios escudriña la mente y el corazón. Si encuentra en la mente palabra de Dios y en el corazón la fe, tiene un cristiano al revés y al derecho. Dios le bendiga. Le invito a que oremos delante del Señor.
Padre nuestro, hemos compartido esta palabra que esperamos y deseamos sea una bendición a todos y cada uno de nosotros que hemos compartido en esta noche esta palabra. Como dice las estadísticas, Dios, nunca en la historia había emigrado tanta gente a otros países. Nunca en la historia se había visto tanta gente caminando y cruzando naciones en busca de otros horizontes. Nunca en la historia. Pero eso significa que nosotros somos responsables de esa gente. Somos responsables de abrirles una puerta, de darles una oportunidad, de prestarles un apoyo, de buscarles una forma, Padre nuestro, especialmente en el aspecto religioso, de ir formando una fe, una creencia, una religión que tarde o temprano los va a transformar, los va a cambiar y que como fruto de ese trabajo algún día estarán en el reino de Dios. Pero tenemos responsabilidad. Seguirán inmigrando, habrán naciones completas, Padre bueno, que serán naciones que se irán a otros pueblos buscando otros horizontes, como pasa en Siria, como pasa en Irak, como pasa en otras naciones africanas, como pasa en otras naciones asiáticas, buscando otros horizontes donde poder formar y crecer con su familia. Pero somos responsables frente a ellos, porque alguna vez fuimos extranjeros y advenedizos en otras tierras. Oramos, Padre bueno, por tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Amazing grace, how sweet that sound, oh, that saved, well, a wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace, 'twas grace that taught my heart to fear, and it was grace